Alexis Pacheco Hueso, muchísimas gracias por invitarnos a Jacopí, por tenernos acá en su casa, en esta finca maravillosa. Y pues bueno, darle la bienvenida a Colombia Bacana y muchas gracias por recibirnos. No, a ustedes muchas gracias. Creo que el placer es para nosotros que ustedes estén acá en nuestro territorio, conociendo Jacopí, conociendo un poco más de esa Colombia profunda, y qué bueno contar historias desde adentro. Le confieso que cuando dijimos que teníamos un historiador y se llamaba Alexis Pacheco, yo me imaginé un tipo con más años, pero lo veo a usted muy joven. Ustedes además tienen un grupo. ¿De qué se trata ese grupo? Claro, nosotros somos un grupo de jóvenes entre 16 a 28 años, 30 años, y la idea es que comenzamos con 2 o 3 personas, hablando de historia, de cultura, de necesidades y sobre todo como esa cultura campesina que se ha ido perdiendo acá. Comenzamos a hacer pequeñas cosas y cada vez se han ido sumando más. Ahora somos 20 integrantes, hemos realizado distintos tipos de eventos, pero la idea es parcharnos Jacopí. Entonces es hablar un poco de vida cotidiana de nosotros, que se ha ido de alguna manera perdiendo y disfrutando y comenzar a amar cada vez más a Jacopí y ese amor que se vaya transmitiendo a las otras personas. ¿Cómo hizo usted para interesarse por la historia que nos va a contar dentro de un momento? ¿Qué ha sido lo que le ha llamado la atención? Yo estudié arquitectura y de alguna manera estudié arquitectura para hacer otra cosa, y en este caso para hacer algo de historiador. Me estrellé con la violencia en el camino y fue casi que en la maestría cuando estaba haciéndola, y sobre todo fue mucho en ese tema de escuchar historias de la casa, de los abuelos, de los papás, de los vecinos, de gente de aquí de Jacopí, y dije, ¿qué voy a estudiar en arquitectura? ¿Qué voy a hacer en la maestría? Comencé un tema con memoria en arquitectura y no sabía en algún momento si estudiar la iglesia, estudiar en el pueblo o no. Entonces fue ahí cuando dije, no, pues la historia no está documentada en libros como tal, sino la historia son las personas. Son cada historia una de las personas, y es ahí cuando comencé a interesarme por las historias de las personas, por la historia de un territorio y sobre todo por esa memoria colectiva de la cual hacemos parte todos. Qué bien, hombre. Empecemos a hablar sobre este territorio que hoy es Jacopí. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores o qué se sabe de cómo arrancó este sector del país? Nosotros somos descendientes de la cultura de los caribes, que son una tribu indígena muy como la gran familia. Los caribes llegaron, se dice que llegaron a Colombia por toda la parte del Pacífico, eran muy buenos con el tema del agua, comenzaron a descender por los ríos, y nosotros al estar próximos al río Magdalena, a una de sus orillas, es ahí cuando los caribes comienzan a descender hacia esas intermediaciones que son mucho más montañosas. Aparecen los panches, los colimas, los musos, tienen alguna influencia sobre los muiscas. Entonces esos primeros orígenes en algún momento se separaban lo que era muso de los colimas, pero en investigaciones mucho más recientes con el ICANN se dieron cuenta que los musos y los colimas son la misma familia y son catalogados como los musocolimas. Nuestro territorio es muy amplio, indígena, y se dice que de alguna manera nos iban catalogando o estigmatizando como agrestes por nuestro territorio. Y uno lo puede relacionar por ser un territorio muy fuerte, dependientes muy fuertes, volcados sobre sí mismo, o casi que de alguna manera que para el forastero puede ser un poco complicado, pero a la vez muy atractivo y muy lindo de divisar. Claro, están rodeados de unas montañas bastante agrestes, muy verticales sobre la cordillera central, pero en el departamento de Cundinamarca. Muy bien, ¿cómo se va desarrollando esa situación ya cuando llegan los conquistadores y empiezan a darle duro a todos estos colimas? Los musocolimas eran una tribu indígena nómada. Nosotros al estar recorriendo el territorio constantemente y en ese recorriendo estábamos colonizando otras tribus, nos enfrentábamos con los panches, nos enfrentábamos con los muiscas, nos enfrentábamos con los mismos caribes. Entonces nosotros queríamos como, sobre todo, querer extender ese territorio. Algunas versiones dicen que incluso que los chipsas estuvieron acá en un principio y hay vestigios de hachas y demás, pero nosotros fuimos desplazando esas otras tribus hacia sus territorios. Nuestro territorio es muy amplio, más o menos son 30 municipios actualmente, y con la llegada de los conquistadores no fue fácil. En un principio se dice que el camino, o uno de los primeros caminos hacia Santa Fe que conectaba con el Río Grande de la Magdalena, estuvo por esta zona, por el camino de Río Negro, y fue que conectaba
se podría decir que Puerto Salgar, Puerto Boyacá, nuestra tribu eran expertos haciendo canoas, desplazándose sobre el agua, pero también trepando montes. Entonces lo que se asume es que los conquistadores al bajar o descender por las playas, por las riberas de esto, utilizaron nuestro camino y comenzaron a llegar a Bogotá. Pero esta tribu era particular porque de alguna manera no fue fácil de ser conquistada, no se dejaron conquistar y ni mucho menos colonizar, entonces se defendían. Ese tema que asesinábamos al otro o los enfrentábamos, creo que podría no ser tan así, sino simplemente era un acto de defenderse, de no dejarse invadir y sobre todo de no dejarse borrar su cultura. María Luisa Rodríguez de Montes, que es una antropóloga muy importante, y ella de alguna manera cataloga a los indígenas en dos temas. Una lengua materna, que fueron aquellas tribus indígenas que se dejaron conquistar, que eran pacíficas y que de alguna manera en la corona en España les da una declaratoria para que se continuaran preservando en el tiempo. Los muiscas, hay familias hasta en la actualidad en Suba o algunos apellidos que se han ido heredando, pero los musocolimas, de alguna manera los españoles declararon esta lengua como desierta y en el sentido ellos podían enviar datos falsos a España con el fin de exterminarlos y quitarse como ese obstáculo del camino. Algunos historiadores también dicen que el dorado no fue tanto el oro que estuvo en la sabana cundiboyacense, sino el dorado eran esmeraldas. La esmeralda tenía un valor, era mucho más atractiva simbólicamente y también su valor comercial. Y al ser Jacopí, al igual que otros municipios, a ser parte del cinturón verde de Colombia, acá se encuentran bastantes yacimientos de esmeralda. Unos historiadores afirman que efectivamente el dorado estaba en esta zona y que eran las esmeraldas. ¿Por qué los llaman Jacopí? Los musocolimas se dividieron más o menos en unas 10 familias y los yacupíes eran una de las familias. Los yacupíes fueron la familia más grande de todos los musocolimas y estaban ubicados aquí muy cerca de Chirripay, está más o menos como a media hora. Y los yacupíes eran una familia muy predominante, eran más o menos 3.000 indígenas que estaban liderados por un cacique, y esos yacupíes de alguna manera se fueron desplazando en inmediaciones de este pueblo, el actual pueblo. Entonces esos yacupíes lo que hizo fue los encomenderos enviados por España fueron catalogándolas en pequeñas parroquias o en doctrinas. Entonces apareció el cercado de los yacupíes, apareció el cercado de Itoco, de Cabo Verde, de Ibama de las Tetas, aparecieron Topaipí, apareció Muso, aparecieron varias comunidades indígenas muy pequeñas y entre esos estaban los yacupíes. ¿Cuándo podemos decir que nació esta población? Nosotros no fuimos ninguna villa española, no tenemos un acta de fundación como si lo puede tener La Palma o Guaduas, que son como las villas más cerca señoriales. La Palma fue fundada más o menos como en 1555, más o menos como 15 años después de Santa Fe de Bogotá. Y lo que podemos asumir, al igual que cada uno de esos municipios, es que al fundar nuestra villa española, aparecieron, casi que nos reconocieron como pueblos indígenas. Jacopí no hay fecha de fundación exacta, sino más era un pueblo o un caserío indígena. Puede que Caparrapí sí tenga alguna fecha de fundación, pero nosotros no tenemos fecha de fundación. El casco urbano o las personas como conocemos, digamos que ya en una época más moderna después de la colonización, ¿cómo aparece Jacopí? ¿Dónde estaba ubicado? Jacopí ha sido destruido varias veces. El primer pueblo indígena de Jacopí se ubicó sobre Huachipay, en el nacimiento del río Minero, que fue el río por excelencia de los indígenas. El río Minero recorre gran parte del territorio musocolima y el pueblo de los yacupíes o el cercado de los yacupíes estuvo sobre ese nacimiento. Incluso está muy ligado por el tema de español, que puede estar ubicado sobre un piedemonte y que esté cerca del agua, simplemente por un tema de abastecimiento y para poderse consolidar. Yacupíes estuvo en ese lugar. Entonces el primer pueblo estuvo en esta zona, luego fue destruido entre ellos mismos por esa guerra entre españoles e indígenas, se desplazó hacia unos kilómetros. Después en la guerra de los 1000 días fue nuevamente destruido, en el 50, en mediados del siglo XX también, y actualmente podría decirse que fueron más o menos entre 4 a 5 municipios o caseríos que ha tenido Jacopí. Por ejemplo, sus papás, sus abuelos que son de acá de esta zona,
¿dónde era su pueblo, dónde era que se asentaban? Pues por parte de mi abuelo, él venía de otra parte, fue liberal, fue desplazado a esta zona, pero por parte de otros abuelos, por parte sobre todo de la línea materna, ellos sí nos cuentan de Jacopí Viejo, que Jacopí es ese tema simbólico, ese tema sobre todo muy emocional, que fue el Jacopí que ellos pueden recordar de los años 50. Muy bien, entonces empecemos a hablar de toda esa situación que se vivió en esta región hacia esos años. Esta guerra entre liberales y conservadores, sobre todo la podemos entender a finales del siglo XIX, que es cuando comienzan a aparecer esas gestas partidistas, incluso que pueden venir de la República o de la colonia, que es entre dos partidos fuertes. Y esa guerra que se desató en la Guerra de los 1000 días acá también fue muy fuerte. Aquí se destruyó el pueblo completamente por ser lo mismo liberal a conservadores. De alguna manera se pacificó y el cura Darío Latorre funda un nuevo Jacopí. Entonces reúne a toda la comunidad, entregan un lote en lo que ahorita conocemos como Palo Gordo o inmediaciones de San Luis. Entonces comienza a crear un nuevo Jacopí más o menos en 1910. Su iglesia termina en 1920 y es cuando todas las personas comienzan como en ese otro tema de volver a reconstruir algo sobre lo reconstruido, pero llegan los años 20 y llega el petróleo. Aquí en Jacopí llega las Texas Petroleum Company, que es a descubrir pozos petroleros en América Latina, y entre esos seleccionaron a Colombia. Y pues su llegada a las Texas Petroleum uno puede entender que fue por el Río Negro, por el Río Grande de la Magdalena, y nuestro territorio era el territorio Vázquez. Gran parte del territorio Muso-Colima fue tomado el nombre como territorio Vázquez, y eso se debía al nombre era un hacendado neogranadino. Ese territorio perteneció a esta persona y ese territorio Vázquez quería ser vendido a una empresa extranjera como un terreno baldío, y eso significaba que sin importar qué campesino habitaba en esa zona, iban a ser vendidos para la explotación de petróleo. La parte baja, todo lo que es Jacopí hacia el norte, o Puerto Boyacá, o Puerto Salgar, o inmediaciones con el río Magdalena, fue vendido y fue explotado por petróleo. Entonces, en un principio, comenzó una guerra de tierra. Fue el colono campesino, el colono agricultor, contra el Estado. Después llegan los años 30, comienza a fragmentarse ese tema nuevamente político. En los años 40 comienza a aumentar aún más, y llegan muchas personas aquí a Jacopí. Pues Jacopí Viejo, para comenzar del 10 al 50, fueron 40 años y tuvo más o menos 12 cuadras, unas 350 casas, y creció bastante. Es más o menos como lo que conocemos hoy en día. Entonces llega en 1946 con Ospina Pérez, y ya la fragmentación política era muy marcada en esa zona. Ospina Pérez, un presidente conservador. Jacopí era una de las cunas liberales del país. Entonces comienza esa fragmentación. Desde aquí existió un dirigente político muy importante, que era Saúl Fajardo, y Fajardo constantemente estaba escribiendo y movilizando a las personas. Entonces escribía que si hubo asesinatos en límites entre Boyacá, en límites entre Jacopí y Muso, que podría entenderse como Cundinamarca y Boyacá más conservador, con su alcalde del entonces, que era Alfonso Hilarión. Y Saúl Fajardo también comienza a movilizar bastantes personas. Creo que ese esfuerzo de Ospina Pérez por querer de alguna manera apaciguar o calmar esa euforia de un campesino liberal luchando y exigiendo el regreso de su tierra, o luchando lo que por herencia le pertenecía sin importar que no tuvieran un documento, es cuando como que los campesinos comienzan a moverse, comienzan a unirse a Fajardo. Fajardo fue diputado, Fajardo fue boticario, farmacéutico, fue inspector de sanidad, recorrió gran parte del país y de Cundinamarca, liderando movimientos y trabajando. Entonces Fajardo tenía una visión de país y sobre todo de Estado muy diferente a lo que una persona promedio de aquel entonces podía tener. Entonces él regresa a Jacopí, él comienza a escribir sobre todo en diarios, en El Tiempo, El Espectador, Sábado, Jornada, que era un diario gaitanista, y sobre todo a manifestar su descontento con este gobierno conservador. Llega en el 48 el Bogotazo, y las personas sentían como muy dentro de ellos a Gaitán. Gaitán era de alguna manera, aunque a pesar de que él se proclamaba como el caudillo,
pero Gaitán era esa otra persona que podía cambiar las cosas de esta zona. Gaitán estuvo aquí en municipios muy cerca como La Palma, como Caparrapí, y en La Palma declaró a La Palma como la Plaza Rojas de Colombia. Y desde allí dijo que la zona del Río Negro, este territorio Vázquez, que de alguna manera ha sido muy olvidado durante muchos años, iba a ser la despensa económica y de Bogotá, y tenía ese potencial ambiental de alguna manera para proteger esas fuentes hídricas. Gaitán desde el 50 fue una persona visionaria y reconoció lo que los campesinos necesitaban y sobre todo ese potencial que esta tierra, de alguna manera tan marginal, tenía. Y quiero decir que nos han estigmatizado también al tratarnos como marginales, pero uno dice marginales, no sé, zonas como Amazonas o los Llanos Orientales o mismo Chocó, pero nos encontramos solamente a 140 kilómetros de la ciudad, de esa metrópolis de Colombia. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto un pueblo tan próximo a una capital puede ser marginalizado por un tema de la violencia? Y eso fue muy ligado con los años 50. En 1952, el 2 de diciembre, los aviones finalmente de Laureano Gómez llegan a Yacopí, a Ibama y a San Mateo, lo que ahorita conocemos como Llano Mateo, a bombardear. Entonces, obligando a que las personas retrocedieran o se apaciguaran y poder tener el Estado control sobre los campesinos. Entonces, esta fragmentación entre los campesinos con los dirigentes o esas versiones oficiales fue muy notoria. Y existieron muchos libros sobre guerrilleros buenos días, Yo acuso 1 y 2, Terrenos baldíos. Ahí Yacopí tiene más de 18 libros que cuenta esta historia de los mediados de los años 50 y que sobre todo vale la pena entender. Claro, cuando usted dice que bombardearon y que se bombardea desde, me imagino que de Palanquero, ¿qué es realmente ese bombardeo? ¿Qué era lo que buscaba el Estado y qué cuentan las personas que vivieron esa situación? Es algo muy curioso. Los bombarderos B-26 llegan al país en el 48, comienzan a desencadenarse más o menos acá en el 52, del 50 al 52 con mucha fuerza, y las personas de ese entonces no conocían un avión y mucho menos un bombardero y que los estuvieran atacando a ellos mismos. Entonces las personas identificaban estos aviones como unos habichuchos metálicos o un gran pájaro que se acercaba a ellos y que brillaba. Entonces ellos no sabían que era un avión, y sobre todo estas bombas que descendían de ellos o que expulsaban ellos, los relacionaban como tamales, como tamales de llamas de alguna manera. Y hay versiones particulares que las personas dicen que mi Diosito decidió acabar el mundo y decidió comenzar por Yacopí. Y ellos se preguntaban, pero ¿por qué van a acabar con el mundo y por qué nosotros, por qué nos van a acabar? Mucha gente decía que ¿será que ser liberal era un pecado en ese entonces? ¿Será que tener a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos liberales era un pecado y que por eso venían a acabarnos? Entonces fue particular ese tema de bombardeo. Esos aviones venían desde de Palanquero, eran aviones próximos de la Segunda Guerra Mundial que Colombia había comprado, pero no hay ninguna fuente oficial que confirme el bombardeo de Yacopí. Hay muchas versiones de personas que cuentan lo que pasó, que reconocían aviones o que veían pájaros gigantescos volando y sobre todo disparando y arrojando bombas, pero no hay ninguna versión oficial. Simplemente esto es como asumir algo o una hipótesis de algo de lo que posiblemente pasó, pero uno dice, están las historias de vida, están las personas que lo vieron, están los que fueron asesinados y no sé, eso sí queda como la pregunta, ¿será que fue un bombardeo o no? ¿Será que un pueblo de 12 cuadras fue bombardeado? O sea, ¿fue tal magnitud o fue simplemente una ametralladora que destruyó y borró todo un pueblo? ¿Qué pasó con esa población y qué hizo la gente? Gran parte de la gente comenzó a migrar y ellos no se reconocían como víctimas, ellos simplemente se reconocían como sobrevivientes. Entonces, este grupo de sobrevivientes se desplazaba en primer entonces hacia La Palma, después Pacho, y los que tenían más comodidades viajaban a Bogotá. En Bogotá se ubicaban en los Mártires, en barrios de las ferias o en comunidades liberales que los propios dirigentes, no sé, como Lleras, les entregaba.
y les daba algunas como donaciones para que ellos no aguantaran hambre o necesidades. Pero en La Palma pasó algo muy particular, y fue que acá en Jacopí estuvo el padre Bilbao, que fue un icono, mucha gente lo reconoce como un santo, y fue que el padre Bilbao fue, entre comillas, tildado como un cachiporro, como un liberal más que defendía a su pueblo. Algo así como el cura de Armero, lo que pasó acá. El padre Bilbao le recomendaba a las personas para que salieran de Jacopí y salvaran su vida, y lo que las personas ingenuamente hacían era viajar a La Palma. En La Palma estaba otro padre, pero ese no era liberal, o no era tildado como liberal, era un conservador, que fue el padre Benigno. El padre lo que hacía era reunirnos en la iglesia, entrarlos como gallinas, las personas lo llaman así, con su mercado, con su ropa, con lo que podían salvar, y les preguntaba: hijo de Lama, ¿eres conservador o liberal? Todas aquellas personas que decían que eran liberales, él los apartaba o les preguntaba dónde vivieran para reunirlos. Los subía a camiones, y esos camiones los llevaban hacia una peña muy famosa, que desde allí los ubicaban en fila india y los iban asesinando. Habían personas, allí pueden haber cualquier centenar de personas liberales de toda la región asesinados por policías y militares. Entonces las personas veían la necesidad de ir a otros lugares. Llegaban a Pacho, donde Agustín Nieto Caballero, que allí tenía un lugar que se llamaba La Colonia, les dio asilo a muchas personas. Incluso muchos liberales o personas conocieron a Agustín Nieto Caballero como por su bondad o generosidad en colaborarles en un momento muy difícil. Y habían otras personas que viajan a Bogotá. Cuando llega Rojas Pinilla en el 53, comienza a buscar personalidades o líderes para que se reúnan en el Parque Los Mártires. Desde allí entrega camiones y entregan helicópteros, garantizando su seguridad y que las personas, esos campesinos, volvieran nuevamente a habitar esta zona. Informan por radio, por medios, el voz a voz, que era muy importante, cuál iba a ser la ruta para que las personas salieran, los que estuvieran en Zipaquirá, en Pacho, en Cajicá o en distintas zonas de Bogotá, los esperaran, casi que de alguna manera les hicieran el pare y los trajeran hacia acá. Pero acá les prometieron muchas cosas. En La Palma los dejaron simplemente con un mercado, con una olla y ya. Les dieron como: bueno, van a regresar, vamos a entregar una serie de proyectos, viviendas y demás. Pero la gente estuvo más o menos por 8 años antes de terminar ciclo presidencial Rojas Pinilla, y las personas estuvieron viviendo simplemente en casas de guadua sobre las ruinas de Jacopí, improvisadas y hechas por ellos. Tal era el apego por esas personas que ver su pueblo destruido, que ellos no querían abandonar su pueblo, esas ruinas, ese lazo simbólico y sentimental que tenían con su pueblo, que finalmente llega María Eugenia aquí a Jacopí con su programa Sendas y propone crear un nuevo Jacopí. El anterior se llamaba Carmen de Jacopí y el nuevo se iba a llamar San Antonio de Jacopí. Comienzan a crear nuevas casas, comienzan a crear nuevos poblados, y lo más opcionado era destruir completamente las ruinas, tanto de la iglesia, de casas, para que la gente se viera obligada y llegar acá. Entonces, finalmente en el 58 comienza esa migración o ese desplazamiento entre el Jacopí viejo, lo que quedaba, hacia este nuevo Jacopí, hacia San Antonio. Entiendo yo que inclusive hay en muchas casas, y nos lo comentabas en algún momento, que la gente tiene como un altar a Rojas Pinilla. ¿Por qué se generó entonces esa devoción? Es muy particular porque en muchas regiones o en gran parte del país lo que hizo Rojas Pinilla en aquel entonces fue muy fuerte y es muy atacado, muy cuestionado casi que su plan de gobierno. Pero aquí en Jacopí, Rojas Pinilla es considerado como el segundo libertador y es muy recordado, al igual que Laureano Gómez, como Gaitán, como Espina Pérez, como presidentes muy icónicos con esta zona, y es simplemente porque les devolvió la esperanza, y la esperanza de volver a su territorio, de volver a habitar y sobre todo de volver a crear esos lazos esos afectivos con su comunidad. Y Rojas Pinilla, al regreso de las personas, hay un nombre como de un altar que se me va el nombre, y las personas tenían la fotografía de Rojas con velas, con flores, era como su altar. Entonces algo así como el Espíritu Santo, pero era una foto de Rojas Pinilla, y las personas lo adoraban, le agradecían, le hacían milagros, todo tipo de cosas en esta zona. Entonces uno hablar de Rojas Pinilla con personas mayores es hablar como si fuera esa segunda esperanza de esta zona.
Muy bien, entonces se vienen y se asientan donde está hoy Jacopí, San Antonio de Jacopí. ¿Dónde nace entonces este nuevo pueblo y cuándo empieza como a nacer? San Antonio de Jacopí es donado por un grupo de personas gamonales, hacendados. Es entregado, estas tierras gran parte eran guaduales, era una zona muy húmeda. Sobre esa cordillera más o menos aparecen unas 5 quebradas y comienzan con la plaza. Las primeras versiones es que entregan la hilera de casas de zinc que fueron promovidas por el ejército, y también aparece el barrio Las 80, que fueron las 80 casas, si se trae a la actualidad, de interés social, que fueron entregadas a ciertas familias. Hay una versión muy curiosa, y es que ¿por qué la iglesia no está en el parque? Y se dice que en el afán del gobierno por entregar los predios a las mismas familias que habitaron Jacopí Viejo, se entregaron cada uno de los predios, pero el predio de la iglesia fue ocupado. Entonces la opción fácil fue crear otro parque a una cuadra y hacer el predio de la iglesia mucho más extenso, con su casa cural, con unos solares, unos patios mucho más bonitos, porque el predio de la iglesia había sido ocupado por casas. Entonces es uno de los pocos pueblos que no tiene la iglesia sobre su parque principal, pero alterno a eso le hicieron como un parque secundario, pero es muy curioso. Y creo que se debe a ser un pueblo muy reciente y a no cumplir casi que esa carta de Atenas, que era de una ciudad española, como era la fundación. Nace ese pueblo y tienen que vivir de algo. ¿Cuál es la economía que empieza a florecer aquí en Jacopí? Jacopí tenía, acá estaban situadas más o menos tres haciendas, una en Ibama, una en Jacopí Viejo, aquí aparece la Federación, la granja, y Jacopí era, igual que sus municipios vecinos, cafetero. Su economía se movía por el café, y Jacopí comienza a florecer nuevamente por todo el tema cafetero, pero comienza a incursionar otro tema, y es la ganadería. Entonces, paralelamente comienzan a aparecer fincas o a devastar montañas para crear potreros y relacionarla a todo ese tema de la ganadería. Es ahí cuando el municipio poco a poco comienza a crecer, y a pesar de ser un municipio de menos de 60 años, 70 años, pues hay un municipio igual de tamaño o un poco más que sus municipios vecinos. ¿Cómo va evolucionando la economía del municipio? Porque ya el café pues, en todo el país empezó a tener un fuerte bajón. ¿Qué empieza a mover la economía después? La economía hay un periodo de café muy fuerte, hay un periodo de ganadería, pero comienza un tema de narcotráfico. Las personas comenzaron a dejar de un lado un poco el tema de los cultivos tradicionales, el tema de otras actividades económicas lícitas. Comienza el tema del narcotráfico, de la esmeralda, de la coca. Entonces, esa cultura campesina que venían heredando por varios años, en varias generaciones, comienza a hacerse a un lado simplemente por una facilidad de tener dinero lucrativo más sencillo, más fácil y de mayores proporciones. Se conoce mucho a Jacopí en Colombia por el tema de la violencia, por el tema de la guerrilla, por el tema paramilitar. ¿Ustedes cómo se identifican y cómo identifican esa época en la que hubo tanta violencia y afloró tanto estos temas de ilícitos? Usted tiene razón, o somos muy estigmatizados por todo el tema de la violencia. Nos tachan como asesinos, como un territorio donde han nacido infinidad de jefes de todo tipo de grupos, al margen de la ley. Entonces uno dice, efectivamente nosotros por una serie de factores no somos violentos, no somos por genética violentos, sino nosotros simplemente, al igual que muchas comunidades, vivíamos en paz, nos entendíamos con nuestros vecinos, entendíamos y reconocíamos si el otro era liberal, conservador, si era izquierda, derecha, pero por factores externos comenzamos a ser violentados. O nos querían saquear, o los recursos en un principio por el petróleo, por tierras, simplemente por esmeraldas, por controlar tierras, porque aquí también fue un corredor muy importante con el fin de controlar Bogotá. Entonces, ese dominio de la tierra y de recursos naturales, ese dominio de agentes externos por controlar un territorio, es que las personas aquí comienzan a movilizarse y a defenderse. Simplemente era un acto de defensa, más allá de querer asesinar al otro, las personas comienzan a defenderse y a cuidar lo suyo. ¿Aprendieron
a vivir con este tipo de violencia? ¿O qué sucedió al interior de todas estas familias de Jacopí? La gente creció con violencia, la gente nació con violencia y mucha gente murió con violencia. La violencia era el pan de cada día de acá. La violencia hacía parte de la vida de nosotros, hacía parte de la vida de cada persona que estuvo en esos periodos y era algo tan natural como comer. Era muy natural que asesinaron a tal persona, que mataron a un grupo de personas, que tal persona fue secuestrada o que simplemente usted no volvió a casa. Fue como, bueno, ya estaba amenazado, lo iban a matar o simplemente era un chismoso, entonces Se lo buscó. se lo buscó. Eso era normal, entonces la gente fue como, ah sí, se sabía que no iba a volver y lo iban a asesinar. Y ese naturalizar la violencia fue lo que nos llevó a aceptar la violencia. Entonces aceptábamos que todo esto comenzara a pasar. Y si vemos en los 50 nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, vivieron con la violencia, en la guerra de los 1000 días vivieron con la violencia, llega a los 60, con el surgimiento pasan de guerrillas campesinas a las FARC, aquí estuvo una de las reuniones de las FARC, entonces comienza las FARC también acá, por aquí estuvo Manuel Marulanda buscando personas, en los 70 y en los 80 comienzan a aparecer juventudes comunistas, comienzan a aparecer las JUCO, comienzan a aparecer paramilitares, después guerrillas, después narcotráfico, esmeralderos, y cada generación está ligada a un periodo o a un grupo al margen de la ley. Y lo veíamos muy natural, era muy natural que convivieran o se disputaran este territorio. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto tenemos que permitir o hasta qué punto la violencia es un acto de ser humano o nos desnaturaliza o nos permite deshumanizar? ¿Qué podríamos decir que la época suya y la de todos estos jóvenes que están parchando por Jacopí, qué época les toca? ¿Qué están haciendo ustedes? Nosotros los que somos de los 25 en adelante, 30, 35, vivimos un periodo de violencia diferente, casi que fue el residuo de esa violencia y fueron los picos más altos, que fue la época de los 2000. Entonces estaba guerrilla, paramilitares, narcotráfico, esmeralderos, y fue donde se presentaron más incidentes y más picos de violencia, sobre asesinatos y demás. Y es cuando uno dice, aquí uno lo vea normal, pero cuando uno sale, es que uno dice, pues esto no es tan normal. Que me maten a mi vecino, a mi papá, a mi hermano, a un conocido, a alguien, no es normal. Es afuera que uno comienza a ver eso normal. En nuestro grupo hay personas de 18 años, que ellos no crecieron con la violencia, ellos no vieron esos periodos, pero sí tienen esas secuelas o ese estigma de la violencia. Entonces, lo que estamos buscando simplemente se trata de comenzar a trabajar, comenzar a recuperar nuestra cultura, volvernos a recolonizar o de alguna manera a reconocernos, y en eso está llegar a sitios naturales, llegar a poblaciones distanciadas, volver a traer al presente prácticas campesinas propias de cada comunidad. Entonces es volvernos a reconocer y a reencontrarnos con nosotros mismos, y eso se trata Parchemos por Jacopí. Son grupos de jóvenes que unos sí crecieron con violencia, otros no crecieron con violencia. Entonces es sobre todo invitando a los mayores, a nuestros papás, a las nuevas generaciones, a que veamos la violencia como algo más de reflexión, como algo más de aprendizaje para la no repetición, que entendamos este periodo de alguna manera oscuro o que sumergió la historia de Jacopí en algo mucho más como zona roja. Entonces, que entendamos esto, que esto no puede volver a pasar, que eso, la no repetición es como el mejor camino, bien sea, y que la paz es lo que nos puede construir. Entonces, nuestra invitación es comenzar a crear comunidades de Parchemos con Jacopí y sobre todo a mirar la historia, volver a mirar la historia hacia atrás, que eso siempre ha sido un ciclo. Entonces, llega un grupo, llega otro acto, llega una nueva generación y nosotros vamos olvidando todo hacia atrás. ¿Cuál es la actualidad en términos de eso que ha sacudido tanto a Jacopí? ¿Cómo están ustedes en términos de seguridad, por llamarlo de alguna manera? Somos uno de los pocos municipios atípicos que ha tenido todos los grupos armados, que las personas se han movilizado, han hecho parte algunos de diferentes grupos armados, que hemos vivido casi que
gran parte de nuestra historia reciente de Colombia, esa historia violenta, la hemos vivido en esta zona, pero somos uno de los pocos municipios que no continúa esa violencia, que no hay reinsertados, no hay grupos al margen de la ley, no hay esos disidentes de anteriores, no hay esa sombra de la violencia presente en esta zona, y eso nos hace como un ejemplo a seguir en otras zonas, como efectivamente la paz es posible, efectivamente vivimos con una violencia, pero esa violencia creo que ya no es algo infinito, sino que nosotros somos los encargados en redireccionar y cambiar las cosas. Claro, esa no violencia en el territorio ha hecho que las cosas cambien. Por ejemplo, descubrir nuevos sitios, descubrir nuevos parajes, pensar en que un elemento como el turismo puede ser una vía económica para el municipio. Claro, y creo que esa es nuestra apuesta y sobre todo, de alguna manera, aprovechar y pensar muy bien ese tema del turismo. El tema del turismo es muy importante en territorios donde la riqueza natural y cultural, donde la diversidad es muy amplia, son muy ricos, y es entender un turismo mucho más sostenible, donde se trabaje con comunidades, donde sean las mismas poblaciones que se capaciten y pueda ofertar ese turismo a un grupo de personas de afuera, que puedan contar lo que pasó, que puedan transmitir su cultura campesina. Y creo que el turismo, al igual que otros caminos, es una solución muy viable para continuar preservando lo que somos. Y en ese pensar o reconocernos, hemos encontrado lugares increíbles, hemos encontrado dichos, hemos encontrado palabras, hemos encontrado historias, hemos encontrado comidas que no son tan típicas, pero que en otras zonas, pero que aquí son muy normales. Entonces la idea es como comenzar a atraer personas, es comenzar a abrir las puertas de Jacopí, tanto para entidades públicas, privadas, instituciones, ONGs, para la persona promedio, igual que nosotros, que se den la oportunidad en conocer Jacopí, en conocer historias, y mi invitación es sobre todo a reconocernos. Y creo que un acto muy bonito de reconocernos es escuchar al otro. Cuando yo escucho al otro, cuando yo reconozco que hay otra persona al frente mío, es que sé que la vida de él es tan importante como la vida. Entonces, aquí estamos haciendo inicialmente un proceso de escucharnos, de reconocer nuestras diferencias y de ponernos en el zapato del otro. Entonces, mi invitación es que las personas nos den esa oportunidad de que se pongan en nuestros zapatos, de que nos escuchen, de que nos reconozcan, para que se abran ese nuevo mundo, que Jacopí en serio tiene cosas muy bonitas, una riqueza, las personas es una maravilla. Entonces, acá cordialmente invitados. ¿Qué es lo más bacano de Jacopí? Es una pregunta muy difícil, pero yo creo que diría que todo. Y voy a decir todo porque si uno intenta fragmentar algo, pues se quedan cosas por fuera. ¿Qué es lo más bacano? Voy a comenzar con lo natural. Acá hay sitios naturales muy bonitos, como el Alto de las Tetas, como las Cacas, como guacamayeros, como golondrinas. Son sitios naturales, son sitios de alguna manera de diversidad muy rica, pero son sitios, si uno lo liga al tema histórico, son sitios ceremoniales para los indígenas que eran muy sagrados, que eran sitios icónicos muy importantes. Estos sitios también han sido testigos de la historia que ha tenido Jacopí, han presenciado cada etapa de la historia de Jacopí y han acompañado a los pobladores. Entonces han servido, han emitido de ellos simplemente unas nacumas, que aquí son, o una palmicha, que es algo muy, muy rico, muy tradicional de estas zonas. Las palmichas también para construir sus casas, les han entregado frutos, los han cobijado en momentos de violencia, han sido lugares de protección. Entonces, cuando se vincula lo natural, con lo cultural, con lo histórico y sobre todo con ese hábitat de las personas, como las personas comienzan a habitar su territorio, entonces uno dice, pues hay que entender un poquito de todo, o hay que mirar esa generalidad para dejarse enamorar del todo. Entonces, desde escuchar una historia de la abuelita contándole de cómo iba a extraer palmicha a la montaña, pero que esa montaña también le sirvió para protegerse en épocas de crisis, pero también como esa montaña, desde allí hay una vista espectacular y ha construido su casa. Entonces, es un recorrido que uno se permite dar, y es cuando uno dice, ese todo puede hacer parte de mí, y es como uno se puede enamorar de Jacopí. Pues Alexis, no sabe la alegría que nos da a nosotros en este descubrimiento de país que estamos haciendo con Colombia. Bacán encontrar gente como usted que va, estudia, pero regresa
y quiere a su pueblo. Muchísimas gracias por recibirnos y de verdad que muchas felicitaciones y ojalá ese ejemplo que ustedes están dando llegue a todos los rincones de Colombia. No sé, muchas gracias y mi invitación es que lo que usted dice, salgamos de nuestras regiones, nos capacitemos, estudiemos, conozcamos, viajemos, pero que volvamos. Es muy importante volver y aportarle algo a ese territorio que nos necesita, que necesita volverse a reencontrar, que necesita sobre todo trabajar todos en pro de algo y pues mi invitación es a que volvamos a hacer de esa Colombia profunda el lugar donde todos queramos estar y acá bienvenidos.